¿Alguna vez has sentido que mientras más oras por alguien, más pesado se vuelve todo? Como si cada palabra que elevaras al cielo se quedara suspendida en el aire, sin llegar a ninguna parte. Y entonces empiezas a preguntarte si el problema es tu fe, si no estás orando lo suficiente, si deberías insistir un poco más. Hay algo que nadie te dice en voz alta. A veces, la oración se convierte en el último refugio de la negación, en el lugar donde escondemos nuestra incapacidad para aceptar lo que ya sabemos. Oramos para sentirnos activos, mientras permanecemos pasivos. Oramos para no tomar decisiones. Oramos para no soltar lo que Dios ya nos está pidiendo que dejemos ir. Porque hay relaciones que no están diseñadas para sanar. Hay personas que no están en tu vida para quedarse. Hay situaciones donde insistir no es fe, sino resistencia a la voluntad de Dios. Esta conversación no es cómoda, no es popular. Probablemente te haga sentir incómodo. Pero si has llegado hasta aquí, es porque en algún lugar profundo de tu corazón sabes que necesitas escucharla. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría evita: cuando dejar de orar por alguien y empezar a caminar en otra dirección. No desde el resentimiento, no desde el orgullo, sino desde el discernimiento, desde ese lugar donde la obediencia a Dios se parece más a soltar que a aferrarse. Porque a veces, alejarse también es un acto de fe. Esto es, si ves estas señales, no ores más por esa persona. Aléjate. Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo contenido. Esto me ayudaría muchísimo y mi canal sigue creciendo. Ahora sí, continuemos con esta gloriosa historia. Hay una diferencia abismal entre alguien que pide perdón y alguien que realmente se arrepiente. Y esta diferencia no está en las palabras que usa, está en los cambios que manifiesta. La Biblia es clara al respecto. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observa la estructura de este versículo. No dice solamente el que confiesa, como si bastara con verbalizar un error. Dice el que confiesa y se aparta. Son dos movimientos inseparables. La confesión sin transformación no es arrepentimiento, es gestión de imagen, control de daños. Es una estrategia para mantener la relación bajo los mismos términos disfuncionales de siempre. Piensa en esto aplicado a tu vida. Esa persona que siempre vuelve con las mismas palabras después de haberte lastimado de la misma manera. Llega y te dice: perdóname, lo siento mucho, no volverá a pasar. Y llegas tú y oras. Pides a Dios que toque su corazón, que lo cambie, que haga un milagro. Pero semanas después, el mismo patrón se repite, las mismas palabras, las mismas promesas vacías, el mismo ciclo. ¿Y sabes por qué? Porque nunca hubo arrepentimiento. Hubo lamento por las consecuencias, sí. Hubo miedo a perderte, tal vez. Hubo incomodidad con el conflicto, pero no hubo ese momento de quiebre interno donde la persona mira su propia conducta y decide, desde lo más profundo, que no puede seguir siendo quien ha sido.
El verdadero arrepentimiento duele, transforma, genera un fruto visible. No necesita ser anunciado cada semana porque se demuestre en la consistencia del cambio. Cuando alguien realmente se ha arrepentido, no tienes que estar rogando que no vuelva a ocurrir lo mismo, porque esa persona ya tomó una decisión interna que modifica su manera de tratarte. David lo entendió cuando fue confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. Él no dijo, perdóname, estaba pasando por un momento difícil. No culpó las circunstancias, no lo minimizó. En cambio, escribió el Salmo 51, un clamor desde las entrañas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el lenguaje del arrepentimiento genuino. Ahora quiero que pienses en tu situación. ¿Cuántas veces has escuchado "lo siento"? ¿Cuántas veces has visto un cambio real, sostenido, verificable? Si la respuesta es 0, o si cada cambio dura apenas el tiempo suficiente para que bajes la guardia, entonces no estás ante un arrepentimiento. Estás ante manipulación emocional disfrazada de espiritualidad. Y aquí es donde tu oración empieza a convertirse en complicidad. Porque mientras tú pides a Dios que cambie a esa persona, Dios te está pidiendo a ti que disciernes que esa persona no quiere cambiar. La evidencia está ahí. El fruto o la ausencia de él te está hablando. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos, no por sus promesas, no por sus intenciones, por sus frutos. Y si después de meses o años de oración los frutos son los mismos, quizás Dios ya te respondió, solo que la respuesta no es la que querías escuchar. Hay algo que ocurre cuando una relación no viene de Dios. La paz se ausenta. No importa cuánto ores, cuánto intentes racionalizar, cuánto esfuerzo inviertas en hacer que funcione. Esa paz interna, ese reposo del alma, simplemente no está. Pablo lo explica en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjate en la palabra que usa, gobierne, que debe gobernar, que debe ser la autoridad suprema en tu corazón, el principio rector que guía tus decisiones. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando algo no viene de Dios, aunque externamente parezca bueno, aunque todos te digan que es lo correcto, aunque tenga sentido lógico, tu espíritu no descansa. Hay una incomodidad constante, una alerta que no puedes silenciar con razonamientos. Esto no es miedo, porque el miedo dice, ¿y si me equivoco? La falta de paz dice, esto no está bien, aunque no puedas explicarte por qué. Muchos confunden ambas cosas. Se quedan en relaciones tóxicas pensando que soltar es cobardía, cuando en realidad soltar es obediencia a esa voz interna que Dios puso como guía. Porque Dios no te llama a la paz en teoría, te llama a experimentarla, a vivir en ella, a ser gobernado por ella. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir pensando en esa persona? ¿Cuántas conversaciones mentales has tenido donde intentas descifrar sus palabras, sus acciones, sus silencios?
¿Cuántas veces has sentido ese nudo en el estómago antes de verla, durante el tiempo que pasan juntos después de separarse? Eso no es paz. Y si la paz no gobierna, entonces algo más lo está haciendo. El miedo, la costumbre, la esperanza ilusoria, la necesidad de validación, el trauma que te hace creer que amas lo que en realidad te destruye. Jesús dormía en medio de una tormenta, no porque fuera irresponsable, sino porque estaba en la voluntad de Dios. Esa es la clase de paz que deberías experimentar, incluso en medio de circunstancias difíciles. Pero si en una relación que externamente parece tranquila, tú vives en medio de una tormenta interna constante, ahí tienes tu respuesta. Dios no te va a dar paz sobre lo que Él no aprueba. Punto. Puedes orar 1000 veces pidiendo que las cosas funcionen, pero si internamente no descansas, es porque Dios ya te está diciendo que no. Tu trabajo no es convencerlo. Tu trabajo es escuchar y obedecer. He visto personas pasar años en relaciones donde nunca sintieron paz, justificándolo con el amor es sacrificio. Las relaciones son difíciles. Tengo que ser paciente. Y confunde la ausencia de paz con el precio de la madurez. Pero la madurez no te va a robar la paz. La inmadurez, la desobediencia, el estar fuera del plan de Dios, eso sí te la roba. Cuando estás donde Dios quiere que estés, con quien Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, hay paz. Incluso en medio de desafíos, incluso cuando requiere esfuerzo, porque la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de tu alineación con su voluntad. Entonces pregúntate, ¿dónde está tu paz? Y si hace meses o años que no la sientes en relación a esa persona, deja de orar para que cambie la situación y empieza a orar para que Dios te dé el valor de salir de ella. Hay una mentira muy aceptada en círculos espirituales, que amar significa aguantarlo todo, que si realmente amas, debes tolerar cualquier comportamiento, cualquier trato, cualquier violación de tu dignidad, que poner límites es egoísmo, que defenderte es falta de humildad. Pero eso no es amor bíblico, eso es abuso disfrazado de espiritualidad. Pablo describe el amor verdadero en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este versículo está en medio del famoso capítulo del amor, pero curiosamente es uno de los más ignorados, porque nos encanta hablar de que el amor es paciente y bondadoso, pero nos incomoda enfrentar que el amor tiene estándares, que el amor no celebra, ni tolera, ni se hace cómplice de la injusticia. ¿Qué es injusticia en una relación? Es mentira constante, es manipulación emocional, es hacer que te sientas culpable por cosas que no hiciste, es infidelidad justificada, es violencia verbal disfrazada de honestidad, es que tus necesidades nunca importen mientras las suyas sean prioridad absoluta. Es que te pidan perdón, pero nunca cambien. Es que te critiquen en público y te ignoren en privado. Es que tu dolor sea minimizado mientras el suyo es dramatizado. Y cuando confrontas estas dinámicas, te dicen, si realmente me amaras, no harías esto un problema. Y ahí está la trampa. Convertir tu legítima defensa en el verdadero pecado.
Hacerte creer que poner límites es falta de amor, cuando en realidad la incapacidad de respetar límites es la verdadera falta de amor. El amor bíblico se goza de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que Dios te creó con dignidad, que tienes valor intrínseco, que mereces ser tratado con respeto, consideración, honestidad, que tu bienestar emocional, mental y espiritual importa, que una relación debe edificarte, no destruirte. Jesús confrontó la injusticia constantemente. Cuando vio el templo convertido en mercado, Él no dijo, bueno, debo ser paciente, debo amar, debo tolerar. No, volcó las mesas. Cuando los fariseos intentaron manipular a la mujer adúltera para atrapar a Jesús, Él no jugó su juego, los confrontó y luego le dijo a la mujer, vete y no peques más. Eso es amor y verdad, compasión y estándar, no uno sin el otro. Muchas personas están atrapadas en relaciones donde el concepto de amor ha sido pervertido para mantenerlas sumisas, donde cualquier intento de defenderse es visto como falta de espiritualidad, donde dar la otra mejilla se malinterpreta como dejarte golpear indefinidamente sin consecuencia. Pero dar la otra mejilla no significa quedarte en una relación abusiva, significa no responder con venganza, no con tu corazón con odio, no devolver mal por mal. Pero también significa tener la sabiduría de alejarte de quien usa tu bondad como debilidad. Piensa en esto un momento. Si a esa persona la trataras de la misma manera como te trata, ¿cómo se sentiría? Si le hablaras con el mismo tono, si la ignoraras de la misma manera, si le mintieras con la misma frecuencia, si la descartaras con la misma facilidad, ¿esa persona lo toleraría? Probablemente no. Entonces, te pregunto, ¿por qué lo toleras cuando viene de ella? Porque te han convencido de que hacerlo es virtud, pero no lo es autodestrucción. Y Dios no te llama a destruirte en nombre del amor. Te llama a amar desde la salud, desde la integridad, desde el respeto mutuo. Si la relación requiere que traiciones tu paz, tu salud mental, tu conexión con Dios, tu dignidad, entonces eso no es amor. Es una prisión emocional con lenguaje religioso. Y puedes orar todo lo que quieras, pero mientras permanezcas ahí, estarás pidiendo a Dios que bendiga lo que Él nunca diseñó. Una de las pruebas más claras de que una relación no viene de Dios es cuando te distancia de Él. Y no me refiero a que la persona no vaya a la iglesia o que no ore como tú. Me refiero a algo más profundo. Es cuando estar con esa persona hace que tú mismo te alejes de quien Dios te llamó a ser. Pablo lo advierte en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no es solo matrimonios entre creyentes y no creyentes, aunque eso también aplica. Es sobre cualquier relación donde los valores fundamentales, la dirección de vida, los principios que guían tus decisiones, están en conflicto constante. Yugo desigual significa que tiras hacia un lado mientras la otra persona tira hacia el opuesto. Y en ese forcejeo, o la relación se rompe o uno de los dos cede. Y generalmente quien cede es quien tiene más que perder espiritualmente. He visto esto repetirse una y otra vez. ¿Conoces a alguien? Al principio parece compatible,
Pero conforme profundizas, te das cuenta que cada vez que quieres orar, hay resistencia. Cada vez que mencionas a Dios, hay incomodidad. Cada vez que tienes que tomar una decisión basada en tu fe, te sientes juzgado, ridiculizado, minimizado. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a orar menos, a leer la Biblia menos, a ir a la iglesia con menos frecuencia. No porque no quieras, sino porque es más fácil evitar el conflicto. Empiezas a comprometer tus valores y dices, solo esta vez, y luego otra vez y otra, hasta que miras atrás y ya no te reconoces. Eso es yugo desigual, no necesariamente grita, a veces susurra, te va consumiendo lentamente, como la erosión, y cuando finalmente despiertas, has perdido partes de ti que eran fundamentales. Jesús fue claro, ninguno puede servir a dos señores. No puedes estar comprometido con Dios y simultáneamente en una relación que requiere que lo traiciones constantemente. No con grandes traiciones, quizás, pero con pequeñas concesiones que sumadas te colocan en un lugar donde nunca quisiste estar. Esto no solo aplica a relaciones románticas, aplica a amistades, a sociedades, a círculos sociales, ambientes laborales y dinámicas familiares. Ahora quiero que te preguntes, ¿esa amistad que antes te edificaba, ahora solo te lleva a conversaciones que contaminan tu mente? Ese grupo donde pasas tiempo normaliza comportamientos que sabes que están mal. Esa persona con la que te asocias te exige actuar de manera que violan tu conciencia. Si para mantener la relación tienes que apagar tu luz, entonces la relación es oscuridad. Y aquí viene la parte difícil. A veces esa persona no es mala, no te odia, no busca destruirte. Simplemente camina en una dirección diferente. Y está bien. No todos estamos llamados a caminar contigo. No todos estamos listos para donde Dios te está llevando. Y forzar la compañía es frenar tu propio camino. Abraham tuvo que separarse de Lot, no porque Lot fuera su enemigo, sino porque sus caminos ya no eran compatibles. Y esa separación permitió que ambos llegaran a donde debían llegar. Pablo se separó de Bernabé por un desacuerdo sobre Juan Marcos, dos gigantes de la fe, pero en ese momento sus visiones no se alineaban. Y está bien, Dios los usó a ambos poderosamente, solo que separados. A veces el amor más grande que puedes mostrar es soltar, dejar que la persona siga su camino, mientras tú sigues el tuyo, sin resentimiento, sin amargura, simplemente con claridad. Hay un momento en la vida de fe donde tienes que decidir si realmente confías en la dirección de Dios o si solo quieres que Él confirme lo que ya tú decidiste. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dios habla constantemente a través de su palabra, de tu conciencia, de circunstancias, de personas sabias, de esa voz interna que reconoces cuando estás en quietud. El problema no es que Dios sea silencioso. El problema es que no nos gusta lo que dice. Entonces hacemos algo curioso. Seguimos orando. No porque estemos buscando dirección, sino porque estamos esperando que Dios cambie de opinión. Estamos negociando. Dios, sé que cerraste esta puerta, pero ¿podrías abrirla de nuevo? Sé que me mostraste que esta persona no es para mí, pero si tan solo la cambiaras. Confundimos insistencia
con fe. Pensamos que si seguimos orando por algo lo suficiente, Dios eventualmente diría que sí. Como que si pudiéramos cansar a Dios hasta que ceda. Pero hay una diferencia enorme entre perseverar en oración y negarte a aceptar una respuesta. Entre clamar a Dios por un milagro y exigirle que haga lo que tú quieres. Piensa en Israel en el desierto. Dios les dijo que entraran a la tierra prometida. Mandó espías. 10 volvieron con miedo, 2 con fe. El pueblo creyó el reporte de los 10. Y Dios dijo, está bien, entonces darán vueltas en el desierto por 40 años. ¿Y qué hizo el pueblo? Al día siguiente quisieron entrar a la tierra prometida. Moisés les dijo, no vayan, Dios ya habló, ahora no está con ustedes en esto. ¿Y qué hicieron? Fueron de todas maneras. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados. Porque hay un tiempo para cada cosa. Cuando Dios dice no, y nosotros al intentar llevarle la contraria, eso es desobediencia disfrazada de fe. Porque aquí está la verdad. Dios no te va a forzar, no va a intervenir violentamente en tu libre albedrío. Te va a guiar, te va a hablar, te va a advertir. Pero si decides ignorarlo, te dejará experimentar las consecuencias de tu insistencia. Sansón ignoró todas las señales sobre Dalila. Dios le había dado fuerza sobrenatural. Pero cuando Sansón decidió jugar con lo que Dios ya le había advertido, perdió su fuerza, sus ojos, su libertad. No porque Dios lo abandonara, sino porque Sansón ignoró lo que Dios ya le había dicho. Entonces, ¿cómo sabes cuando Dios ya habló? Cuando la respuesta es consistente, cuando múltiples fuentes confiables te dicen lo mismo, cuando tu espíritu no tiene paz, cuando cada puerta que intentas abrir se cierra, cuando las circunstancias conspiran contra eso que tanto quieres, cuando tu tiempo más honesto de oración sabes la verdad, aunque te duela admitirla. Ahí es donde la sabiduría entra. La sabiduría no es solo saber qué hacer, es tener el valor de hacerlo, aunque duela. Es soltar lo que amas porque amas más a Dios. Es confiar en que si Dios dice no a esto, es porque tiene algo mejor esperándote. Pero mientras te aferras a lo que Dios ya te dijo que sueltes, ese sí que nunca llegará. Tus manos siguen estando ocupadas sosteniendo lo que deberías haber dejado ir. Y ahí está la diferencia entre fe y necedad. La fe dice, Dios, confío en ti aunque no entienda. La necedad dice, Dios, voy a seguir haciendo esto hasta que funcione según mi plan. ¿Dónde estás tú? ¿Orando o negociando? ¿Buscando dirección o buscando aprobación para lo que ya decidiste? Porque si Dios ya habló, ninguna cantidad de oración va a cambiar su palabra. Tu tarea es obedecerla. Una de las formas más claras en que Dios te habla es a través de puertas que se cierran. Pero vivimos en una cultura que nos enseña a derribar toda puerta cerrada, a no aceptar un no como respuesta, a insistir hasta el final. Y eso puede funcionar en ventas o en negocios, pero en el reino de Dios a veces las puertas cerradas son misericordia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Este versículo nos muestra algo fundamental sobre la soberanía de Dios. Él controla las puertas y cuando Él cierra, no importa cuánto empujes, cuánto insistas, cuántas palancas muevas, esa puerta permanecerá cerrada. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de esa puerta no es para ti, o porque no es el momento, o porque hay una puerta mejor que no verás mientras sigas forzando esta. Pero tenemos una relación muy conflictiva con las puertas cerradas. Las vemos como fracaso, como rechazo, como evidencia de que algo está mal con nosotros. Entonces hacemos todo lo posible para abrirlas de nuevo. Y mientras tanto, Dios está tratando de llevarte hacia la puerta que sí se abre, pero no la ves porque estás de espalda empujando la que ya se cerró. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has intentado resucitar algo que ya murió? Una relación que claramente terminó, pero tú sigues mandando mensaje. Una amistad que se enfrió, pero tú sigues buscando señales de que volverá a ser como antes. Una oportunidad que pasó, pero tú sigues aferrado a la posibilidad de que regrese. Y Dios, en su paciencia infinita, te deja intentar. Porque a veces necesitas agotarte contra una puerta cerrada para finalmente aceptar que no se va a abrir. Pablo lo experimentó, quiso ir a Asia a predicar. El Espíritu se lo impidió. Quiso ir a Bitinia, otra vez cerrado. ¿Y qué hizo? Se frustró, se quejó, acusó a Dios de abandonarlo. No. Siguió caminando hasta que tuvo la visión del hombre macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Si Pablo hubiera insistido en abrir la puerta que Dios cerró, nunca habría llegado a donde Dios realmente lo necesitaba. El plan no era Asia, era Macedonia. Pero para llegar a Macedonia tenía que aceptar que Asia estaba cerrado. Ahora aplica esto a esa persona por la que sigues orando, a esa relación que claramente Dios está cerrando. Pero tú te niegas a soltar. Cada intento de contacto es ignorado. Cada conversación termina peor que la anterior. Cada vez que crees que hay progreso, retroceden 10 pasos. Las circunstancias conspiran para separarlos. Las señales son obvias. Pero tú sigues insistiendo, porque soltarla significa admitir que te equivocaste, que invertiste tiempo, energía, emociones en algo que no era de Dios. Y eso duele más que seguir intentando. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar en una puerta que Dios ya cerró? ¿Cuántas oportunidades vas a perder por estar mirando atrás? ¿Cuánto de tu futuro vas a sacrificar por aferrarte a un pasado que Dios ya terminó? Porque aquí está la realidad. Dios cierra puertas para protegerte. Cierra puertas porque sabe lo que hay detrás. Cierra puertas porque hay algo mejor esperándote, pero no lo alcanzarás mientras sigas aquí. Abraham tuvo que salir de Ur. Lot tuvo que salir de Sodoma. Israel tuvo que salir de Egipto. Jesús tuvo que salir de Nazaret. Pablo tuvo que salir de Jerusalén. Todos enfrentaron puertas cerradas en lugares familiares para poder llegar a donde Dios los llamaba. Y cada uno tuvo que decidir: ¿me quedo aquí empujando una puerta cerrada? ¿O confío en que Dios sabe lo que hace y camino hacia donde Él me está guiando? Aquí es donde muchos se van a incomodar, porque vamos a hablar de algo que pocos se atreven a decir en voz alta. No todo se arregla con oración. La oración es poderosa. La oración mueve montañas. La oración cambia circunstancias. Pero la oración
no anula el libre albedrío. Y cuando estás orando por alguien que no quiere cambiar, tu oración no va a forzar una transformación que esa persona no desea. Jesús lo dijo de una manera que a muchos les cuesta aceptar. Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan, y os despedacen. Este versículo es incómodo, suena duro, porque Jesús está diciendo que hay personas que no están listas para recibir lo que tienes que dar, que hay momentos donde seguir invirtiendo en alguien no es virtud, es necedad. No está diciendo que esas personas no tienen valor. Está diciendo que si no valoran lo que ofreces, si lo pisotean constantemente, si toman tu bondad y la usan para destruirte, entonces tienes que tener el discernimiento de retirarte. Porque no se trata de despreciarlos, se trata de proteger lo que Dios te ha dado. Tus perlas son tu paz, tu tiempo, tu energía emocional, tu salud mental, tu fe, tu esperanza, tu capacidad de amar. Y cuando las estás echando delante de alguien que las pisotea una y otra vez, no estás siendo santo, estás siendo autodestructivo. Y luego oras. Dios, cambia a esa persona. Pero Dios te responde, yo ya te dije que te alejes. El cambio que necesitas no es en esa persona, es en tu decisión de quedarte. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Dios puede cambiar a cualquiera, pero no va a forzar a nadie. Y mientras esa persona elija permanecer en sus patrones, tu oración no va a cambiar su elección, solo va a prolongar tu sufrimiento. He visto personas pasar décadas orando por matrimonios donde hay abuso, orando por amistades donde hay traición constante, orando por familiares que los manipulan y justifican su permanencia con: el amor nunca se da por vencido. Dios puede hacer un milagro. Tengo que ser paciente. Pero amor no es sinónimo de tolerar destrucción. Paciencia no es sinónimo de ausencia de límites. Fe no es sinónimo de negación. Y aquí está el punto. Alejarte no significa que dejaste de amar. Significa que te amas lo suficiente para no permanecer donde te destruyen. Significa que respetas a Dios lo suficiente para obedecer cuando te dice que sueltes. Esto no es falta de compasión. Es discernimiento espiritual, es madurez, es entender que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado, que no puedes cambiar a quien no reconoce que necesita cambio, que tu función no es ser el salvador de nadie, porque ese puesto ya está ocupado. Jesús no persiguió al joven rico cuando decidió irse, no le rogó, no bajó sus estándares para hacerlo sentir cómodo. Lo dejó ir porque sabía que el cambio verdadero viene de adentro, no de presión externa. Pablo confrontó a Pedro públicamente cuando su conducta era hipócrita. No oró en privado para que Pedro cambiara mientras fingía que todo estaba bien. Lo confrontó. Y cuando Demas lo abandonó por amor al mundo, Pablo no lo persiguió rogando que volviera, simplemente lo dejó ir y siguió adelante. Porque hay un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Y si has estado sembrando en tierra que nunca da fruto, quizás es tiempo de sembrar en otro lugar. Llegar hasta aquí no es fácil, porque todo en ti quiere creer que si solo insistes un poco más, si solo oras una vez más, si solo das una oportunidad más, las cosas van a cambiar. Pero déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas veces has dicho,
solo una vez más en los últimos meses? ¿Cuántas líneas en la arena has dibujado solo para borrarlas cuando la persona las cruza? Alejarse no es abandono, no es desamor, no es falta de fe. A veces alejarse es el acto de fe más grande que puedes hacer, porque significa que confías en que Dios tiene algo mejor, aunque no lo veas todavía. Significa que crees que mereces ser tratado con dignidad, aunque esa persona te haya convencido de lo contrario. Significa que finalmente estás eligiendo obedecer lo que Dios ya te dijo, en lugar de negociar con Él para que cambie su dirección. Y no va a ser fácil, va a doler, porque soltar siempre duele, especialmente cuando sueltas a alguien que creíste que era para siempre. Pero el dolor de soltar es limpio, tiene un final, te lleva a algún lugar. El dolor de quedarte es sucio, es cíclico, es un loop infinito donde nunca llegas a ninguna parte. Solo das vueltas en el mismo lugar, con las mismas conversaciones, las mismas promesas rotas, la misma esperanza que muere y resucita solo para volver a morir. Y te pregunto, ¿realmente quieres vivir así? Porque Dios no te llama a eso, te llama a vida abundante, a relaciones que edifican, a conexiones que te acercan más a Él, no que te alejan. Amor que se parece al de Cristo. Sacrificial, sí, pero no autodestructivo. Entregado, sí, pero no sin límites. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, no con paranoia, no con desconfianza universal, pero con sabiduría, con discernimiento, con la claridad de saber que no todo el mundo merece acceso total a tu mundo interior. Que hay personas que si les das esa llave, van a entrar y destruir lo que encuentren. Y guardar tu corazón a veces significa cerrar puertas, significa decir no, significa alejarte aunque amas, significa soltar aunque duela. Porque de tu corazón mana la vida. Y si permites que sea contaminado constantemente por relaciones tóxicas, ¿qué clase de vida va a manar? ¿Qué clase de fruto vas a producir? ¿Qué clase de futuro vas a construir? Hoy no te estoy pidiendo que odies a nadie. No te estoy pidiendo que guardes resentimiento. Te estoy pidiendo que tengas el valor de ser honesto con Dios, contigo mismo, con la realidad de esa relación. Y si después de esa honestidad te das cuenta de que Dios ya te dijo que sueltes, entonces suelta. No con amargura, no con drama, simplemente con claridad. Y cuando finalmente sueltes, cuando finalmente obedezcas lo que Él ya te dijo, vas a entender algo. Dios no estaba siendo cruel al cerrar esa puerta. Estaba siendo misericordioso, porque lo que estaba detrás de esa puerta te habría destruido. Y lo que está adelante, en el camino que tiene para ti, es más hermoso de lo que puedes imaginar ahora mismo. Pero solo lo verás cuando des finalmente el paso. Cuando dejes de orar para que Dios cambie a esa persona y empieces a caminar hacia donde Él ya te está llamando. Esto fue, si ves estas señales, no ores más por esa persona. Aléjate. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje removió algo dentro de ti, no fue casualidad. A veces Dios usa una sola palabra para confirmarnos lo que ya sabemos, pero no queremos aceptar. Si sientes que este contenido puede ayudar a alguien más que hoy está luchando entre soltar o seguir insistiendo, apóyanos con un like
suscríbete al canal y compártelo para que esta verdad llegue a quien la necesita en el momento correcto. Esto es El alfarero y su obra. No todo lo que se suelta se pierde. A veces, soltar es la forma en que Dios te salva.